Cuando los días se acortan, las noches se alargan y llegan las lluvias, la naturaleza sabe que ha llegado el otoño. Es el momento de una última gran explosión de vitalidad, justo antes de que el implacable invierno sumerja a los bosques en un letargo obligado. En tiempos de oscuridad, de silencio, de espera. Son apenas unas semanas las que dura este festival, lo que tarda el monte en cambiar el verde por el amarillo. Este es uno de los momentos preferidos de Chema Escapa, el tiempo de las setas. Este saberense es de los que prefiere caminar con la cabeza agachada. Para él, caminar por el bosque es un juego en el que encontrar pistas, en ocasiones casi invisibles, que le conduzcan al verdadero tesoro, las setas. Todos nosotros llevamos algo dentro que todavía nos queda de nuestros antepasados desde el Neolítico, que es éramos animales, de cazadores y recolectores, y yo creo que esa parte de recolectora pues todos tenemos todavía en nuestro interior y así es como descubres. Igual es la forma de llegar al mundo de la micología, estudiar las setas, pues algunas te llaman mucho la atención por su forma, por sus colores, y luego pues a medida que vas avanzando pues por su rareza. Igual una seta, aunque no sea estéticamente muy bonita, pues te hace mucha ilusión encontrarla porque es una seta muy rara o muy pocas veces citada en España. Cada día se siguen descubriendo especies nuevas. Hasta el momento actual, la ciencia ha logrado describir aproximadamente 150.000 especies de hongos, cifra que apenas supone un 5% de todos los que habitan la faz de la Tierra. En total se calcula que nuestro planeta podría albergar más de 3 millones de especies. El Valle de Sabero, 60 kilómetros al norte de la ciudad de León, es una verdadera metrópoli fúngica, una de las regiones de España con una mayor variedad de setas y hongos. Algunas típicas, otras sorprendentes, discretas, tímidas, humildes, pero sobre todo efímeras. Los últimos 200 años, la historia de Sabero ha estado ligada a todo lo que salía del subsuelo. Este valle fue testigo y actor de la primera industrialización del país. Bocaminas, montoneras de minerales extraídos de las profundidades de la tierra, ganaron la partida a la naturaleza. Detrás de mí tengo un testigo de ese pasado industrial y minero que fue tan importante en el Valle de Sabero, la mina Imponderable, y era una mina donde se extraía el hierro que después se llevaba a fundir a los hornos altos de la ferrería de San Blas. La ferrería de San Blas, que se abrió en 1846, fue la primera ferrería, la primera industria siderúrgica de todo el país, de toda España, en tener esos hornos altos de coke a la inglesa, y está considerada pues, una de las primeras industrias modernas de todo el país. Se puede considerar una semilla, un germen de la revolución industrial en España. Las primeras prospecciones mineras del Valle de Sabero las realizaron técnicos ingleses hacia 1830, o sea que ya hace casi 200 años. Y después también, pues, una de las cosas más conocidas, igual de mayor tradición, pues es la minería del carbón, de aquí de la cuenca minera de Sabero, que desde ya del siglo XIX pues estuvo en funcionamiento hasta el año 1991, cuando cerró la última mina. Sabero fue la primera cuenca minera explotada en Castilla y León. También fue la primera que cerró. Aquel 13 de diciembre de 1991 cambió la forma de vida de toda una comarca y también fue el momento en el que la naturaleza empezó a recuperar y a colonizar aquel espacio que de cierto modo le fue arrebatado.
Normalmente asociamos a las cuencas mineras con zonas muy degradadas, con un impacto muy negativo en el medio ambiente, pero eso está muy alejado de la realidad. Las cuencas mineras normalmente están situadas en unas zonas naturales privilegiadas, en zonas montañosas y con un entorno precioso. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver una parte de ese patrimonio natural que tiene el Valle de Sabero. Incluso en la entrada de una mina podemos ver ese patrimonio importante natural relacionado con la micología, en este caso. Aquí justo ya tenemos un pequeño hongo que crece en estos restos de madera que se llama asta de ciervo, o bueno, su nombre científico es Sileria hypoxylon. Aunque tenga un aspecto muy peculiar y no es comestible por su pequeño tamaño y que aparte es un poquito duro, pero cumple una misión muy importante en el ecosistema, que es degradar toda esta materia vegetal que tenemos aquí, toda esta madera, porque si toda la materia vegetal, toda la madera que va muriendo y se amontona en el suelo, no hubiera quien la degradara, quien la hiciera desaparecer, llegaría un día en que nos invadiría toda esa materia. Y estos hongos son muy importantes en el ecosistema por eso, porque degradan toda esa materia vegetal para transformarla en suelo. Aunque parezca extraño, el asta de ciervo es una seta y como tal no hace la fotosíntesis, no es capaz de autoalimentarse. Todos los hongos son seres vivos heterótrofos, nosotros los humanos también lo somos. Todas las especies del reino fungi son incapaces de generar nutrientes de forma autónoma y necesitan nutrirse de sustancias elaboradas por otros seres vivos para sobrevivir. Es por ello que pueden aparecer setas en los lugares más insospechados. En troncos vivos, en ramas muertas, sobre una pequeña hoja o escondidas entre jaras y piornos. Aquí tenemos una de las setas, yo creo que más icónicas de la naturaleza, ¿no? Que es la manita muscaria. Lo mejor para recolectar las setas es arrancarlas con cuidado para cogerlas enteras, para ver todas las características de la seta. Hacemos un poquito de fuerza desde abajo y conseguimos la seta al completo. Y qué mejor seta para ver las partes de una seta que esta, una seta tóxica, aunque no mucho, no es una seta mortal a pesar de la leyenda que la rodea, sino que su intoxicación pues bueno, provoca una especie pues de borrachera muy fuerte, de un estado de embriaguez muy fuerte y además un malestar general, algún problema gastrointestinal, pero bueno, no es ni mucho menos mortal. Y aquí vemos pues la forma típica de la seta, con el sombrero en la parte de arriba, el pie en la parte de abajo donde está sujeto el sombrero, por debajo del sombrero tenemos el himenio, en este caso formado por láminas, que es el lugar donde están las esporas, donde se producen las esporas, para que la seta se reproduzca sexualmente. Dispersa las esporas por el campo y es la forma de reproducirse de los hongos. También en muchas ocasiones en el pie aparece un anillo, aquí vemos en la manita los restos del anillo, y en algunas especies hay una estructura debajo del pie que envuelve la parte de abajo del pie que se llama volva, que es muy importante sobre todo en el género de las amanitas. Por eso siempre es importante recoger la seta entera. Si la cortásemos por aquí, perdíamos toda esta parte de abajo y que nos da una información muy importante para poder diferenciar las setas. También es importante arrancarlas con cuidado, de no dañar el micelio, que es el hongo que está debajo de la tierra. Si la cortamos, dejamos este trozo conectado al micelio, al hongo, y este trozo queda en el suelo pudriéndose y puede ser un foco de entrada de bacterias y de otras infecciones que pueden acabar matando al hongo. El ser vivo más grande del planeta no es ni un animal ni un vegetal.
Es un hongo que crece en un bosque de Estados Unidos y, según la comunidad científica que lo ha estudiado, puede extenderse a lo largo de 880 hectáreas, el equivalente a más de 1.600 campos de fútbol. Pero a pesar de su tamaño, puede pasar completamente inadvertido, pues su vida, la mayor parte del tiempo, sucede bajo tierra. Eso sí, no hay seta sin hongo, pero sí hongo sin seta. A veces ambos términos se pueden confundir, aunque no signifiquen lo mismo. La seta es el fruto del hongo. El hongo está viviendo debajo de la tierra durante todo el año. Cuando las condiciones son las adecuadas, una vez o dos al año, pues da su fruto, que es la seta. Nos podemos quedar con el concepto de un árbol frutal, por ejemplo, de un manzano. Pues en este caso el manzano sería el hongo y la manzana sería la seta. El manzano también, una vez al año, cuando las condiciones son las apropiadas, da su fruto, que es la manzana. Y en la seta, como hemos visto antes, el himenio, esta parte de aquí abajo, que es el himenio, es donde se producen las esporas, que son las semillas de las setas. Son las estructuras con las que las setas y los hongos se reproducen sexualmente. Hay hongos, estamos viendo este que vivía aquí en el suelo, y ahí tenemos otro hongo que está viviendo en la madera. Eso es un Felinus ignarius, que está viviendo pues, en el tronco de este viejo sauce, que bueno, pues poco a poco estos hongos son bastante peligrosos porque suelen debilitar y suelen matar a los árboles. Rojas, ocres, doradas, pardas e incluso moradas. Las setas pueden ser de 1001 colores, pero aunque normalmente las imaginamos con su forma típica, con sombrero incluido, no todas están cortadas por el mismo patrón. Es más, para el ojo inexperto algunas especies pasan completamente desapercibidas. Antes hablamos de las setas típicas, vimos la forma típica de una seta. Aquí tenemos una que bueno, puede tener esa forma típica de sombrero y láminas, pero aquí al lado tenemos otra seta pues, con una forma muy peculiar. Vamos a cogerla. Vemos que es una seta con una forma pues, coraloide, parece que tiene forma de coral, muy ramificada. Aquí en la parte de abajo vemos lo que sería el hongo, que son esos filamentos blancos que hay ahí, y la seta, el carpóforo, que es esta parte de aquí. Una seta del género Ramaria. Es un género bastante complejo y, bueno, aunque tiene alguna especie comestible como la Ramaria aurea o la Ramaria botrytis, bueno, la verdad que son especies bastante difíciles de diferenciar unas de otras, entonces bueno, yo no recomiendo recolectarlas para el consumo. Para estudiar las setas es imprescindible el uso de un microscopio. Al final hay que mirarlas bien al microscopio, todos sus caracteres como las esporas, las láminas. También aquí en el campo nos ayudan mucho los reactivos macroquímicos, varios compuestos químicos que echando una gotita en la carne, pues dependiendo del color que cojan, pues nos ayudan mucho a la hora de poder por lo menos diferenciarlas ya o eliminar un grupo dentro de un género. Chema recorre los bosques que forman parte del Valle de Sabero, no para llenar su cesta con setas que llevarse a la boca, sino con el mismo objetivo con el que los pioneros de la micología, cuando ésta tan siquiera se conocía como tal, miraban a la naturaleza. Para documentar, descubrir y aumentar el conocimiento de la comunidad. Teofrasto, filósofo de la antigua Grecia que hace 2300 años dijo que los hongos eran plantas imperfectas. Pietro Antonio Micheli, considerado primer micólogo gracias a sus estudios a comienzos del siglo XVIII. Agostino Bassi, el padre de la micología médica. Cientos, miles de personas han aportado su granito de arena en torno a este vasto reino que habita la Tierra desde antes de que el ser humano apareciera y que fue el primero en conquistar la tierra firme. En estos bosques tan bonitos en los que estamos, podemos ver la gran cantidad de setas, de hongos que hay en el Valle de Sabero.
Yo llevo realizando un trabajo de inventario y catalogación de especies en el valle desde hace unos 12 años. He publicado un libro que se llama Catálogo de hongos y mixomicetes del Valle de Sabero, y en ese libro catalogo más de 600 especies de hongos. Llevo pues, no sé, sobre 650 especies más o menos diferentes, solo en los 25 kilómetros cuadrados de extensión que tiene el valle. Y es que bueno, aquí podemos ver simplemente en estas ramas caídas la variedad de especies que hay, como esta tan pequeñita. Es interesante, a pesar de lo pequeña que es. Se llama Galerina marginata y es una de las setas con mayor cantidad de toxinas que hay. Es una seta mortal. Comiendo una setita de este tamaño ya podríamos sufrir una intoxicación mortal, y bueno, afortunadamente por su tamaño y por sus características no se confunde con ninguna que sea comestible, que sea de interés. Yo no conozco ninguna intoxicación con esta seta. Y aquí vemos otra muy chula en esta rama caída de haya. Es una mucídula múcida. No es comestible por su sabor, tampoco sería tóxica. Es una seta muy bonita, con este aspecto que parece una seta de cristal. Es muy gelatinosa por encima. Y bueno, todas estas setas, la que vimos antes y esta de ahora, son muy importantes porque van degradando toda esta materia vegetal que se va acumulando en el bosque y la van, bueno, pues transformando en humus y en compuestos orgánicos para dar riqueza al suelo y que puedan crecer las plantas en el bosque. Hay muchos hongos que bueno, no solo viven sobre madera como este. Hay hongos que tienen la capacidad de vivir sobre plásticos, de vivir sobre hidrocarburos. Y hoy en día pues, se está investigando y se está estudiando mucho este tipo de hongos porque son importantísimos para terminar con la gran acumulación de plásticos que hay. En México ahora mismo hay algún vertedero donde están haciendo estudios y están cultivando estos hongos para degradar todos esos plásticos del vertedero. Imaginaros estos hongos que degradan también hidrocarburos, la importancia que hubieran tenido en una catástrofe natural como la del Prestige, por ejemplo. Esta seta, bueno, tiene la forma típica de sombrero y pie, pero podemos encontrar setas de formas muy variadas. Aquí tenemos otra también que crece en la madera, son setas lignícolas, y que vemos que tiene una forma muy curiosa, se llama Calocera córnea. Porque bueno, pues tiene esta especie pues como de cuernecitos, de pequeñas astas de ciervo, y muy bonita, llamativa, no tiene ningún valor gastronómico, pero bueno, pues como las otras cumple su misión en el ecosistema degradando toda esta materia. Comencé a salir con mis padres, no a estudiar las setas, lógicamente, sino a recolectar pues, las setas comestibles, sobre todo pues, las más conocidas. Y bueno, poco a poco pues esa afición fue incrementando y bueno, hace ya unos cuantos años, cuando yo tenía 16, 17 años, hice un curso de micología con Juan Antonio Sánchez Rodríguez, que es pues, uno de los mejores micólogos de España. Cultivó más en mí esta afición y hizo pues, que descubriese este mundo tan fascinante y tan amplio de la micología. Ya de una forma más autodidacta, pues poco a poco fui descubriendo, estudiando más las setas, y así fue pues, como poco a poco fui ampliando todos los conocimientos. Estudié ciencias ambientales
Y en León conocí la Asociación Micológica Leonesa San Jorge, me han enseñado mucho y nada, pues así de una forma progresiva, muy poco a poco, pues he ido estudiando este mundo y sobre todo pues aquí en el Valle de Sabero, que es donde siempre he vivido, pues he hecho ese trabajo de estudio y de catalogación pues de todos los hongos que voy encontrando y bueno, la verdad que siempre en casi todas las salidas pues siempre se ve alguna cosita nueva, alguna especie nueva y así fue como empecé en este mundo de la micología. Para tomar conciencia de la importancia y del valor natural que tiene este rincón de la provincia de León, es necesario tomar perspectiva. El Valle de Sabero ocupa un 0,004% de la superficie de España, pero en cambio, estos casi 25 kilómetros cuadrados son uno de los sectores con mayor diversidad de especies de setas. Basta con pasear en el momento adecuado por cualquiera de sus bosques para ver cómo entre las hojas recién caídas o sobre los troncos ya secos emergen cientos de setas de especies diferentes. ¿Cómo se puede explicar este hecho? ¿Qué tiene Sabero que lo convierte en un santuario para cualquier micólogo? Aquí tenemos una angula de monte. Una seta muy rica, se llama Cantarellus tuaiformis, el nombre científico, y la verdad que es una seta muy rica que aromatiza mucho los platos y que viene muy bien además porque seca súper fácil, entonces la podemos conservar para consumir durante todo el año. Estamos en una zona muy buena para recolectar setas porque por su situación geográfica en esta línea latitudinal es donde entran en contacto los dos grandes climas que hay en Europa, el clima eurosiberiano y el clima mediterráneo. Entonces tenemos hábitats típicos del clima eurosiberiano, como por ejemplo donde estamos ahora, en un pinar mezclado con hayas y con robles. Y luego también tenemos hábitats típicos del clima mediterráneo. Por ejemplo, a poco más de 1 kilómetro tenemos un encinar típico con un carácter muy mediterráneo. Y esto hace que salgan especies de los dos climas diferentes y además algunas especies exclusivas de estas zonas de contacto entre dos grandes climas. Y además el suelo del Valle de Sabero tiene una gran riqueza geológica y hace que también haya muchas zonas silíceas con un pH bastante ácido y al lado zonas muy calizas con un pH muy básico. Y esa mezcla de climas y de suelos hace que sea una de las zonas de España con una mayor biodiversidad fúngica. Todas las setas se pueden comer al menos una vez en la vida. Esta es la frase que los micólogos repiten en tono de broma, y es que al igual que hay setas que son todo un manjar, otras pueden provocarnos malestar e incluso conducirnos a la muerte. Diferenciarlas es clave para la supervivencia, y muchas veces la simple vista o el ojo de buen cubero no son suficientes para determinar a qué especie pertenece un ejemplar. Ahora estoy mirando una especie del género Rúsula, que son unas setas muy difíciles de identificar a simple vista. Es muy importante utilizar el uso de reactivos macroscópicos y además es muy importante mirar bien todos los detalles, por eso utilizo la lupa. Ahora en concreto estaba mirando la arista laminar para ver bien si está
un poquito el color que iban cogiendo las láminas con la esporada. Para poder diferenciar una seta de otra, es muy importante fijarse bien en todos los detalles. Al final, la suma de muchos pequeños detalles es lo que nos ayuda a determinar si se trata de una especie o no. Para saber el género rúsula es muy sencillo, porque tienen un tipo de carne granulosa, que parten como la tiza. Y solo hay dos géneros en setas que tienen la carne así granulosa. El género rúsula, que es este de aquí, y el género lactarius, como por ejemplo el níscalo, que se diferencia del género rúsula porque suelta un liquidillo, suelta un látex, y de ahí su nombre de lactarius. Entonces, sumando todas estas características, pues al final vamos viendo y vamos descubriendo a qué especie puede pertenecer cada una. Sombrero de 10 a 15 centímetros en forma de copa, de convexo a extendido y deprimido. Color anaranjado o zanahoria. Pie corto, cilíndrico. Olor afrutado. Esquivo. Puedes estar encima de él y no verlo, salvo que te llames Chema y seas de Sabero. El níscalo es una de las grandes joyas del reino fungi, pero como toda superestrella también tiene sus imitaciones. Algunas burdas, pero en el caso de Lactarius deliciosus hay algunas que son casi perfectas. Bueno, acabamos de coger un níscalo, Lactarius deliciosus, y aquí tenemos un falso níscalo. Vamos a mirar y a ver bien todas las características que diferencian a los níscalos de otras especies del género Lactarius. Una de las principales es mirar el color del látex, de ahí lo del nombre de Lactarius, porque sueltan látex, sueltan un liquidillo. Y dependiendo del color de ese líquido, pues ya podemos agrupar los Lactarius. Este es un Lactarius aurantiacus, un falso níscalo, y le vamos a hacer un corte para ver el líquido que suelta. Aquí podemos ver cómo está soltando un líquido blanquecino. Le vamos a hacer un corte. Suelta un líquido de color naranja. Esta es una de las principales características que diferencia las distintas secciones del género Lactarius. Los colores pueden ser similares, así colores anaranjados, y nos tenemos que quedar con este color. Como norma general, los Lactarius que suelten el látex de color naranja o rojo son comestibles, y todos los que sueltan el látex de color blanquecino o amarillento no son comestibles. No hay ningún Lactarius que sea tóxico, sí que les hay que tienen el sabor muy amargo, incluso que son picantes, entonces nos estropearían el guiso. Látex naranja, látex rojo, a la cesta. Látex blanco o amarillento, la dejamos en el campo. Mirad, de aquel lado acabo de ver otra seta. Es una rúsula, por este color que tiene así de morado intenso, el pie también de color morado, láminas blanquecinas, casi seguro que es una rúsula torulosa. Es una rúsula muy picante. No es tóxica, pero bueno, no se podría comer por ese picor tan fuerte que tiene. Aunque bueno, si a alguno le gustan los sabores picantes, puede secarla y la puede usar como condimento.
Vitaminas del grupo B, ácido fólico, potasio, hierro, fósforo. Las setas y hongos pueden ser un gran aporte a nuestra dieta, pero como cualquier moneda, también tienen una cruz. Hasta las que pueden parecer más inocentes o inocuas, consumidas en exceso, pueden ponernos en apuros. El remedio: conocer qué se recolecta, dónde se recolecta y, sobre todo, la mesura en el consumo. Aquí tenemos una pardilla, o hilarraca también, que la conocen en el País Vasco. Es una Lepista nebularis. Y bueno, es una seta comestible, no tiene mucha calidad, y además es una seta que resulta bastante indigesta. Incluso hay gente una pequeña proporción de gente que es ligeramente intolerante a ella. Para evitar el sabor amargo y que se digiera mejor, es muy importante pelar el sombrero, quitar esta piel que tiene el sombrero por encima, que se llama cutícula. En realidad, prácticamente todas las setas resultan indigestas porque tienen muchos compuestos como quitina o lignina, que a nuestro sistema digestivo le cuesta mucho digerirlas. Entonces debemos consumir las setas con moderación, porque ya os digo, aunque sea la mejor seta comestible con muy buenas condiciones gastronómicas, si comemos mucha cantidad, pues nos resultaría un poco indigestas y nos costaría mucho hacer las digestiones. Es muy importante dónde recolectamos las setas. Ahora mismo estamos en un bosque precioso, alejados de alguna carretera o del pueblo, pero recoger setas a la orilla de una carretera es muy peligroso, porque hay muchas especies de setas, sobre todo los champiñones, que tienen mucha facilidad para absorber metales pesados del entorno. A la orilla de una carretera, donde están los coches expulsando tanto gas, muchas veces cargados de plomo, pues esos metales pesados acaban en la seta, y aunque la seta sea un excelente comestible, pues puede ser peligrosa para nuestra salud por todos esos metales pesados que ha absorbido. Nuestro paseo por los bosques de Sabero en plena temporada de setas no va de llenar la cesta. Es, en realidad, una investigación. Es micología en estado puro. Acompañamos a Chema en la búsqueda de nuevas especies de setas que, ahora que las lluvias han aparecido y todavía las heladas no han llegado, brotan por todas partes. En poco más de una década, este saberense ha conseguido identificar en los 25 kilómetros cuadrados que ocupa el valle más de 650 especies, y aún no ha acabado. Los pequeños detalles pueden ser los que añadan un nuevo nombre a la lista. Mirad, aprovechando que he encontrado estas setas, vamos a ver las diferentes formas que pueden tener los himenios, que es el lugar de la seta donde se producen las esporas. Y vamos a aprovechar aquí esta manita que tenemos para ver los distintos tipos de himenio que puede haber en las setas. Bueno, como veis en esta manita, es una manita gemmata, y tiene la forma típica de la seta. Aquí podemos ver la forma típica de la seta, con un sombrero, un pie muy largo. En este caso, como es una manita, pues bueno, este tipo de manitas tiene anillo. Las amanitas también tienen una estructura
que se llama volva, que envuelve la base del pie. Por esto también es muy importante que las setas siempre las debemos de arrancar con cuidado para coger la seta entera, porque si nosotros cortásemos con una navaja por aquí, dejaríamos toda esta parte debajo y nos perderíamos una información muy importante, que es la volva. Eso es importantísimo para diferenciar las amanitas, de las cuales hay alguna mortal, como por ejemplo la amanita phalloides, que es una de las que más intoxicaciones y muertes ocasiona en España, de otras setas como por ejemplo los champiñones, que pues, todos conocemos y a todos nos gustan. El himenio es esta parte debajo del sombrero, en este caso el himenio está formado por láminas, y en estas láminas es donde se forman las esporas. Pero hay otros tipos de himenio, como este que tengo aquí, de esta otra seta que acabo de coger ahora, que es un Sarcodon squamosus, que como veis tiene el himenio formado por aguijones. Es una serie de agujitas, y en esas agujitas es donde se forman también las esporas, para luego dispersarse por el campo y así pues volver a germinar otros hongos y propagarse. Pues las setas son muy importantes en la naturaleza. Os había enseñado distintos himenios de especies, vimos los de aguijones y los de láminas, y ahora vamos a ver otro diferente, que es el de tubos y poros, y lo vamos a ver con esta especie de boletal, que es un Suillus granulatus. Y como veis, su himenio está formado por tubos y poros, y forma pues esta especie de esponja, de esponjita tan curiosa. Y nada, pues aquí es donde se forman y maduran las esporas para diseminarse por el campo. No tiene mucho valor gastronómico, pero bueno, se podría comer. Para consumirlas hay que retirar la cutícula, la parte de arriba del sombrero, la pielecita que recubre el sombrero, esta de aquí. Aparte de que tiene un sabor muy amargo, es un poquito laxante. Hay muchos países, sobre todo en el norte de Europa, que hay tradición de guardar todas estas cutículas de los Suillus y las secan, lo trituran, y así pues tienen un laxante natural. Las setas son pura ironía. Son capaces de brotar en los lugares más extraños y adversos. Su capacidad de adaptación es extraordinaria. En cambio, apenas disponen de 48 horas para completar todo su ciclo vital: nacer, crecer, reproducirse y morir. 2 días en los que se enfrentan a amenazas en forma de heladas repentinas o de depredadores implacables. Eso las convierte en frágiles, en volátiles. Aún así, han sido capaces de abandonar los mares y plantarse en la Tierra hace 400 millones de años. Sobrevivir a glaciaciones, cataclismos, incendios y riadas, y lo hacen gracias a esos micelios que bajo tierra aprovechan todo aquello que tienen a su alcance para tejer una red invisible pero sólida. Son los milagros de la naturaleza, los secretos de un reino del que nos queda por conocer aún el 95%. Uno de tantos tesoros que la naturaleza esconde celosamente.